Hola María, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, María? Pues muy bien también. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Bloody Marys, por favor. ¿Qué tal tu semana, María? ¿Qué me cuentas hoy? Muy bien, muy tranquilita, ¿no? ¿Sí? No hay... Ya no hay drama al Tinder, ¿no? Porque soy una persona que se aburre y deja de aparecer por ahí. Me Y bueno, parece me desinstalé Tinder. Me parece bien. Ahora sería Hinge Ajá. o Hinge, dependiendo de quién lo pronuncie, no sé. Pero, No hay a ver, nada que... como anécdota, hice match con un nazi. Ah, qué bien. Sí, ¿verdad? Qué bonito. Sí, fue súper, súper bello. Yo Como, he visto a gente que ha felicitado el cumpleaños de Adolf Hitler diciendo felicidades, Adolfo. qué bien, Mm. muy bonito. Sí, sí, precioso. Yo fue porque cuando pasamos a Instagram, Sí, de esto que ves las fotitos, lo ves en un escenario ajá. Y tú dices, soy detrás, actor. no, detrás de un atril, con sus micros, él ahí, esa foto ahí parada, Sí, con una bandera que tú dices, no la reconozco, pero no sé por qué, aunque sea roja, blanca y azul, que nada que ver, los dibujitos negros que hay por encima y el tipo de nombre es sospechosamente nazi. algo tiene. Ahora cojo el nombre, lo miro en Google Y nace. Así que mi niño, pues nada, lidera un partido. Nace. Ujú. Qué bien. Que no era calvo, que lo mismo que se afeitaba. Pero vamos, Qué precioso. ¿verdad? Y es como, ¿por qué? No hay ¿Por qué, necesidad, señor? no hay necesidad. Qué aburrimiento, ya, pues entonces una ya ha dejado de aparecer por esos lares. Ya. Uf, no sé. Cuando esté en la residencia conoceré a alguien, no lo sé. Que tenga gustos similares a mí, no sé, la brisca. Qué bonito. Y eso ahora mismo estoy en modo, Bueno, bien, ya está. ya está, me ha cansado de Es que explorar. para conocer un nazi mejor no conoce nada, también te digo. Sí, y además ahí llegaba ese momento como, mira, que me he arrepentido, que ya no te quiero conocer en persona. ¿Por qué? Porque eres nazi. Yo, claro, Ya. me ajusto. Sí, eres bastante, ¿cómo se llama? ¿Aria? Aria, bastante raza aria tú. Sí, sí. Pero no es mi prototipo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya está? No Ya pasa está, no nada. pasa nada, no, ya está. Dejo de explorar. ¿Tú qué tal? ¿Qué me cuentas de tu semana? Pues yo la verdad que nada, estoy con ¿cuál es lo que tu cuerpo genera cuando estás estresado? Ah, La... estoy pensando en serotonina, que esa es para Sí, dormir, pero no, no. pero bueno, o sea, la cosa que tu cuerpo genera cuando estás estresado, pues yo eso ahora mismo lo tengo por aquí. Porque, queridos, queridas, he dejado de fumar. Antes fumaba por si la imagen que nos hizo EU del podcast no lo dejaba claro. Vamos a dar 2 o 3 meses y eso hay que modificarlo. Eso iba a decir, eso es lo mismo, hay que modificarlo. Entonces estoy un poquito mal. Bien, te entiendo, sí, sí. Un poquito estresada, un poquito de querer matar a todo el mundo. Sí, el humor de mierda, todo me cae mal, todo. Pero es lógico. Además, la gente no ayuda con eso. La gente no ayuda, No la verdad ayuda, es que no no. ayuda, no No ayuda. ayuda una mierda. No, es como, Pero bueno, no pasa nada. Lo llevamos como podemos, bien, sí, poquito a poquito a poco. poco, poquito a poco. Poquito a Estos son poco. los objetivos de año nuevo, ¿no? De septiembre. A mí que me parecen mucho mejores los de septiembre, los de año nuevo que te pillan como en mitad. O sea, para mí es en mitad del año. Sí, claro. Ahora como que veo un cambio más real que Más de Navidad. temporada, ¿no? De Sí. season. Además es como, para mí no puedo empezar día 1 con nada. Ya.
porque el 6 es mi dulce favorito, que solo como Los una vez roscones al de año. Reyes, qué bueno, un roscón de Reyes. Una vez al año, porque no soy de esas personas que va comprando y dice, oh, ya me he comido 4. No, la tradición es el desayuno de Sí, Reyes. sí. Y es, hasta ese día no puedo empezar nada, no puedo empezar dieta, ahora empieza el día 7. Es como, No cuadra, no cuadra. está feo. Septiembre es muchísimo mejor para eso. Pues esto, ya os iré contando si he matado a alguien, si he vuelto a caer, si he dejado del todo, si me he vuelto, no sé, monje tibetano o algo así. Escucha que acaban de detener a no sé cuántos monjes por ¿Por qué? por estar hasta arriba de meta Ah, qué y bien. demás. Los monjes, sí, que se ve que les da el estrés y necesitan, para meditar necesitan Es que ayudas. hace falta, sí. O sea, ellos vestidos de naranja y demás, hasta arriba. Pues qué bien. Pues bueno, hasta aquí el informe semanal. Me parece bien. Yo te iba a decir que si va a matar o algo, hazlo. Yo lo O grabo sea, para que tú hables después de ello. vale, eso, o sea, que deja información, Sí, sí, sí. ¿vale? Que se Vale. pueda usar. Vale. Pues nada, pues empiezo yo, creo, ¿no? Sí. ¿Qué traes? Pues hoy traigo, bueno, volvemos otra vez al país donde pasan cosas, donde te dan, cuando naces, ¿sabes? La cesta esa del hospital, que te dan pañales y el La bol y la mantita, mantita. pues ahí te dan ya el de esto del 22, la pistola del 22, del calibre 22, para que tú la tengas ahí ya, para ti, para siempre. Hombre, para que te vaya acostumbrando al peso, ¿no? Para que te Cuando vaya tú puedas acostumbrando al hacer peso. agarre, ya puedas hacer Esto de, pesita, ¿no? claro. En vez de con Del sonajero, con el sonajero, con la pistola. Sí. Pues eso, receta por el médico, la pistola. Estados Unidos, para que no se le haya quedado claro. Oye, a día de hoy, además, están pasando muchísimas cositas. Está todo loco. Está todo loco. Nos vamos a Estados Unidos, vamos a hablar de, yo creo, uno de los asesinos más famosos de toda la historia de Estados Unidos y desde mi punto de vista de los más creepy también. Ahí me da un mal rollo que flipas. Es que muchísimo mal rollo. Vamos a hablar de John Wayne Gacy o Pogo el payaso. Bien. ¿Quién era este hombre? Pues John nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, ¿vale? Era de ascendencia polaca, sí, polaca y danesa. El padre era un alcohólico, un borracho que abusaba de la madre y de él. Él siempre tuvo obesidad de pequeño, bueno, de pequeño y de adolescente. Y era el punching ball del padre, ¿no? O sea, la ira del padre la descargaba contra el hijo y también contra su mujer, porque también abusaba físicamente de la mujer. Vale. John tenía 2 hermanas y él se refugiaba mucho tanto en sus hermanas como en su madre. Tenía una relación muy estrecha con ellas. El padre de John pues lo llamaba marica, débil, todo lo más bonito que te puede llamar a tu padre, pues se lo llamaba. Ay, qué guay. Lo menospreciaba profundamente y esto hizo que John tuviera una autoestima pues de mierda, como te puedes imaginar. Normal. John tuvo también muchos problemas de carácter sexual, pues por lo que veía del padre a la madre, digamos, y el mayor objetivo de John en su infancia y en su adolescencia era tener la aprobación del padre, cosa que no conseguía nunca. Marica, estúpido, niño de mamá, gordo de mierda, yo qué sé, de todo, ¿vale? Todo lo que se te puede ocurrir bonito, ¿no? A esto le sumamos que a los 9 años un amigo de la familia, un familiar lejano, no me ha quedado muy claro, abusó sexualmente de John, ¿vale? Qué bien. Y si la ecuación, el combo no estaba completo, a los 11 años se golpeó muy fuerte con un columpio en la cabeza. Ay, este fue del columpio. Vale. Sí, un golpe tan fuerte que le causó una hemorragia interna, digamos un coágulo cerebral, que no fue detectado hasta los 16 años, ¿vale? Vale. Esto le hizo sufrir desmayos constantes y el padre pensaba que se los inventaba, ¿no? Que los estaba fingiendo para llamar la atención. Estuvo en 4 colegios diferentes, pero de todos se tuvo que ir porque no aguantaba las burlas de los compañeros, el bullying y la situación en general. No llegó a graduarse.
Y en la adolescencia se dio cuenta que era gay. Y esto pues lo guardó en secreto por la época, que no era tan común, digamos, no había bastante presión social, y por el padre. Claro, que si encima le decía maricón de mierda, Sí, tal y sí, cual. sí. Con 20 años, siguiendo el consejo de su querido padre, se fue a Las Vegas y estuvo trabajando en una funeraria. Volvió después a Chicago y se inscribió en un colegio de Northwest Business College, que por lo que sea se ve que ahí daban clases de todo un poco, y ahí tuvo sexo con un cadáver. ¡Qué bonito! Sí. Él ¿Qué- sintió que tenía que tener sexo con un cadáver. se le dio así? Una persona que había muerto en un accidente. Ay, que además No sé cómo estaría. Mm, Sí. mm, En 1964 se mudó a Springfield, en Illinois, y empezó a trabajar como vendedor. Allí conoció a Marilyn Myers, compañera de trabajo, y se casó con ella ese mismo año, en septiembre del 64. Por lo visto, siempre había tenido muchos problemas sexuales. Yo creo que entre que era gay, entre que abusaron de él y un poco de todo, pues ese muchacho pues no podía tener una relación sexual sana de ninguna de las maneras. no, por Dios. Entonces no conseguía casi nunca tener una erección. Vale. Y una vez tuvo una erección y la preñó a la mujer. O sea, fue como, ahí estamos. Toma. Fertilidad. Bien. Sí, 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 sí. Okay. Tuvieron una hija. Ese mismo año, John tuvo su primera experiencia homosexual. Para celebrar. Para celebrar que había engendrado, yo qué sé. Vamos a celebrarlo. Estuvo muy activo en muchas organizaciones de la ciudad de Springfield, y había una en especial que se llamaba Jaycees, donde fue vicepresidente en 1965. ¿Qué es Jaycees? Te dirás. Pues sí. Pues es una organización social o club social o secta, llamémoslo como tú quieras, donde practicaban actividades bastante turbias. Rollo intercambio de esposas, prostitución de hombres y de mujeres, como todo muy turbio. Y ahí empezó a abusar de jóvenes, ¿vale? Qué bonito. Hombres. O sea, qué asociación más chula, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Y uno de ellos lo denunció en el 68 por agresión sexual. Aquí la mujer de John, pues, lo dejó. Y John fue condenado a 10 años de cárcel. Pero solo estuvo 10, o sea, 2 por buena conducta. Lo condenaron a 10 y a los 2 años salió. Sí, lo típico, ¿no? Cuando salió de la cárcel, se fue de nuevo a Illinois y allí pues ocultó sus delitos muy bien, digamos, su historial. Mientras estuvo en la cárcel, digamos, el padre de él murió de cirrosis, porque me dijimos que era un alcohólico. Bien. En el 71 se compró una casa y allí hizo su propio negocio, estableció su propio negocio, que era de una constructora, ¿vale? Se llamaba PDM Contracting. Ok. Y aquí se casó por segunda vez. El 1 de julio del 72 se casó con Carol Hoff. Carol era una mujer que ya había tenido un primer matrimonio, tenía 2 hijos, y se conocían del instituto. Vale. Ella era amiga de las hermanas de John. Vale. Y bueno, de estas que los dos están solos, ay, que de tiempo, tal cual, se juntan de nuevo, se muda con sus 2 hijos a la casa de John, y John pues es un miembro como muy respetado de la comunidad, muy buen vecino, muy querido, todo bien. Se hizo miembro muy activo del Partido Demócrata, empezó limpiando las oficinas voluntariamente y terminó como vocal de mesa. Oye, creció. Sí, no, tanto creció que tiene hasta una foto con la primera dama del momento, que era Rosalind Carter, porque era un tío de verdad que lo conocía todo el mundo. Que todo el mundo, Vale. si tú preguntabas por John Gacy, todo el mundo sabe quién era John Gacy. Vale.
En el 75 creó su alter ego, Pogo el payaso, y se unió al club de payasos local que se llamaba Jolly Jokers. Que aquí esto en España no pasa, No, pero allí se ve que ser payaso es como, por lo menos en la época y en ese sitio, era como de algo muy importante, era de alta estima. Todo el mundo quería a Pogo el payaso, todo el mundo respetaba eso. todavía Stephen King no había escrito It, Se ve que no. ¿no? Entonces, por lo mismo, no estaba ese Yo aquí mal no rollito. sé, tu amigo te dice que se ha apuntado a la Asociación de Payasos del Pueblo. Sí, que no hacía falta que te apuntaras, ya estaba tú dentro. No sé. No sé. Pero bueno, aquí él dice que el amor que tiene por entretener a los niños, las fiestas, eventos benéficos, que esto es lo que a él le movía y la gente esto lo veía como un acto de amor, de generosidad, de, digamos, implicado con la comunidad, que lo hacía pues ser importante. Ayudaba a los niños. Sí, sí. Buena gente. Todo el mundo quería a Pogo el payaso, que no lo entiendo, porque pondré fotos, pero Pogo el payaso no. Iba a trabajar con el mismo maquillaje que si hubiera terminado una rave Sí, y se hubiera yo maquillado la rave y después de terminar, ahí era cuando la foto de o sea, acabo de llegar a la fiesta. de una rave a la que has ido con bastante sombra de ojos y rímel. Y hace mucha calor, estamos en verano en un sitio con mucha humedad. Sí, También sí, vamos a sí, incluirlo sí. ahí. Sí, tal cual. Pues ese era el maquillaje que él usaba para trabajar. O de estas que no hagáis esto, pero nunca has llegado a casa, no te has desmaquillado por lo que sea. Encima ese día te habías pintado el morro de rojo y al día siguiente eres un puto cuadro. Pues eso. O te has comido la boquita con alguien, teniendo los labios rojos, y al día siguiente, bueno, después de la comisión de boca, eres un cuadro, tú y el otro. El Joker. Eres el Joker. Con labios rojos no se besa uno con nadie. No. Bueno, volviendo al tema. Que eso, que todo el mundo quería Pogo el payaso. Su segundo matrimonio se terminó en marzo del 76 porque Carol lo dejó. Porque Carol sospechaba que estaba haciendo cosas con muchachos. ¿Vale? Vale. Y no le venía bien por lo que fuera, dijo no. En 1978 colabora muy activamente, como hemos dicho, con el Partido Demócrata, pinta las sedes del partido, dirigió un desfile de la Constitución polaca, porque hemos dicho que él era de ascendencia polaca, y ganó bastante peso en el ámbito político local. O sea, era una persona muy, muy querida. ¿Qué pasa? En esta época, desde el 72 más o menos, porque él compró la casa en el 71, desde el 72 al 78, allí habían empezado a desaparecer muchos jóvenes. Vale. Y la gente estaba bastante preocupada. ¿No sabe? Jóvenes, hombres todos, ¿vale? Vale. Pero obviamente nadie sospechaba de John para nada. ¿Quién va a sospechar de Pogo el payaso? Por Dios. Hasta que el 2 de diciembre del 78 lo investigaron porque desapareció un niño, porque es un niño de 15 años, que se llamaba Robert Pist. Su compañera lo había visto o sabía que lo último que había hecho Robert era ir a una entrevista de trabajo a la casa de John. Vale. La policía fue a preguntarle a John y le dijeron que tenían que revisar la casa y allí encontraron diferentes objetos relacionados con otras investigaciones abiertas. Vale. Ponte, yo qué sé, el pasaporte a lo mejor de un desaparecido. Además, 2-3 días más tarde lo arrestaron también por tráfico de drogas, porque habían encontrado drogas. El 22 de diciembre del 78, hemos dicho que la desaparición de este muchacho fue el 2, pues el 22, John va a sus abogados y confiesa todo, porque está hasta los huevos que la policía lo vigile. Dice, mira, ya está aquí, ¿no? Ya. Sí, hasta aquí. Bien. La policía, pues la verdad que lo flipó en colores porque John dijo que había acabado al menos
con 33 personas. Muy buen número. La edad de Cristo. Mira, sí, está muy bien. 33 personas. 33. Declaró haber asesinado por primera vez en enero del 72 y al clavar el cuchillo sintió tal gusto orgásmico, ¿no? Fue orgásmico que dijo que no pudo parar desde entonces. Vale, fue muy corto periodo de tiempo, muchísima gente. En 6 años. Sí, es como 33 personas en 6 Además, años son ahora tela. te voy a contar, pero realmente es todavía más corto el periodo de tiempo, porque del 72 al 75 estuvo bastante paradete porque estaba casado y le costaba más trabajo sacar tiempo. Ay, Entonces, en 3 años y medio, 4, fue cuando hizo todo. ya. Arriba. Pues eso, indicó la ubicación de 29 de los cuerpos, la ubicación en el jardín de su casa, Fácil. y los otros 4 los había tirado al río porque no les cabía ya en el jardín de su casa. Sí. El 29 de diciembre, y tras 6 días de excavación, la policía desenterró 27 cuerpos. Las otras 4 víctimas las habían arrojado al río de Plain y también él explicó algunos de sus crímenes, de lo que había hecho. El primero, que no llegó a ser un crimen, pero bueno, el primero de todo, en julio de 1971, conoció a Michael Reed, que John lo había contratado para su empresa de reforma. Lo dejó dormir en casa, o sea, le ofreció alojamiento a cambio de sexo. Y lo golpeó con un martillo en la cabeza. Rollo Jeffrey Dahmer, pero sin nucleaciones. Pero el muchacho, pues, salió corriendo. Escapó, ¿vale? ¿Y no lo denunció ni nada? El 2 de enero del 72 recogió a un chico en la carretera de 16 años que se llamaba Timothy McCoy y al día siguiente lo mató a puñaladas en su domicilio y lo enterró en el jardín. Este fue el primer asesinato confeso de John. Vale. Esto causó bastante mal olor en la casa y había muchas moscas en su finca. ¿Como el que tiene caballo? En 1975, Carol, la mujer de John, sospechaba que el marido no salía de casa de noche por trabajo, que salía a tener relaciones con hombres jóvenes, a los que pagaba además. Vale. Pero ella no tenía ni idea de lo que estaba haciendo realmente su marido. Sí, ella pensaba que eran cuernos. Cuernos. Y ya está. Cuernos y que su marido era gay. Pues. Sí. Dice tú, pues mira, ¿para qué me voy a quedar aquí tampoco? ¿No? Sí, sí. El 29 de julio de 1975, John Batkovic, de 18 años, fue violado y estrangulado tras una pausa de más de 3 años. En el 72 mató al que mató a puñalada y en el 75 mató a este. O sea, por eso he dicho, se ha llevado 3 años sin asesinar. Tras el posterior divorcio de John, en marzo del 76, pues aquí ya rienda suelta y a tope con todo. Tenía tiempo y espacio para hacer lo que le diera la gana. Y aquí, pues, en 1977, por ejemplo, David Daniel, que tenía 28 años, declaró que John Gacy, se ofreció a llevarlo a la estación de autobuses, de estos que iban andando por la calle. Oye, que te llevo. No. Sí, que te llevo. Que tanto insistió que 7 veces le insistió para llevarlo. Que esto ya le pareció como muy creepy. En sí no está bonito. Si te dicen que no, no siga. No, acéptalo. Y que le ofreció marihuana también. En plan, vente que te llevo y te doy marihuana, ¿no? En junio de 1978 asesinó a Timothy O'Rourke, de 20 años, y abandonó el cadáver por el río, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, ya que no le cabían más en el jardín, ¿vale? El cadáver apareció con ropa interior metida en la garganta. Ah, para callar los gritos, ¿no? Supongo, pero no sé si era ropa interior de hombre o de mujer. Vale.
El 12 de noviembre apareció un segundo cuerpo a 5 kilómetros del anterior y fue identificado como Frank Landingin, un traficante que trapicheaba un poco con droga y además era chapero, ¿no? Cuando, o sea, también tenía lencería en la garganta. Vale. De todos los cuerpos encontrados, los más jóvenes tenían unos 14 años y los más mayores, o sea, perdón, los mayores sobre 21 o 22. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas y los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima, Robert Pist, que fue el que desapareció, se encontró en el río. Joder. El 6 de febrero de 1990 empiezan los juicios y él se declaró inocente por enajenación mental, por locura, porque no tenía la cabecita bien amueblada, digamos, ¿no? Pero esto fue totalmente rechazado y se le realizaron varios estudios que demostró que las capacidades mentales de John eran Maravillosa. Eran óptimas para ser juzgado, vaya, sí, que no. Su abogado argumentó que, que lo que le pasaba era que tenía lapsos de locura, que durante los asesinatos le daba, pero que antes y después no, que por eso parecía normal, pero que no lo era. Está muy bien. Sobre todo cuando ya has montado a alguien en tu coche. No como, ¡ah! Uy, mira, ahora que lo tengo aquí disponible. Claro. Sí. Se me va. En un momento dado, la defensa incluso intentó convencer de que las 33 muertes habían sido accidentes tipo rollo sexual, de asfixia sexual y esto, y fue claramente descartado por los forenses. Y aparte, John ya había confesado previamente, o sea, Pero aparte, 33 víctimas de rollo sexual ya no ha sido un error, Cari. Ya has tenido tiempo para aprender. Sí. O sea, no, mi amor, no. Así que el 13 de marzo fue declarado culpable y sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo del 94. Tuvo unos 20 años en la cárcel, creo. Las últimas palabras de John fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Qué bonito. Precioso. Qué tierno. Se notaba que se dedicaba al mundo del espectáculo. Sí, hasta el último momento. Sí, unas palabras bellísimas como despedida. El cerebro de John fue extraído después para su estudio y actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, que estuvo entrevistando tanto a John como a otros asesinos en serie como para obtener datos de la mente de esta gente y ver qué tienen en común. Vieron que el cerebro de J. Casey es tan normal como puede ser el tuyo, que no había ninguna anomalía como tal. John no encajaba en ningún perfil psicológico en cuanto a asesino en serie. Ni psicopatía, ni nada. Lo único que durante el juicio la doctora Morrison dijo que tiene la estructura emocional de un niño. O sea, como que las emociones no las sabía gestionar. Pero bueno, tampoco es para matar gente, ¿no? A ver, si no tienes control. Ya. Durante los 14 años, que te he dicho 14 años que estuvo en la cárcel, John se dedicó a pintar cuadros con óleo. Su tema favorito eran los payasos. Y sus pinturas incluyen imágenes desde Blancanieves a Jeffrey Dahmer. Qué bonito. Él era muy creativo. Sí, se lo notaba. En 1998, mientras estaban arreglando la calle, digamos, cerca de la casa de la madre de John, encontraron otros 4 cuerpos más. Restos de al menos otros 4 cuerpos más. En 2010 se volvió a abrir el caso, se desenterraron 8 de los cuerpos que a la fecha los de los que ya habían enterrado, vale. Varios no se habían identificado, entonces los desenterraron
y se volvieron a intentar identificar gracias a los avances de la ciencia. En 2021 se logró identificar a otra víctima más, así que a día de hoy solo quedan 5 víctimas sin identificar. El resto todos se sabe quiénes son. Y hasta aquí el caso de John Wayne Gacy o Pogo el payaso. 33 víctimas, amiga. Qué bonito. Qué bonito. Sí lo conocías, evidentemente. Sí, sí, lo conocía, pero siempre está bien recordar. A veces se te va de la memoria, pero es como, madre mía, señor, ¿en qué Sí. momento? ¿En qué momento la gente le gusta tanto un payaso? La verdad es que no me cuadra. No, Pero sé. bueno. ¿Tú qué me traes? Yo traigo un caso misterioso Ujú. o sin resolver, pero tampoco tiene mucho que resolver, pero es más bien misterioso. Vale. Aunque no tenemos una conclusión clara. Qué raro. Pero no es un asesinato, así que Ajá. Fantasma. pudiera ser, quién Vale. sabe. ¿Quién sabe? Es el incidente del paso Dyatlov Ujú. o Dyatlov. Ujú. Señores Ruso. rusos, ayúdennos con la pronunciación, pero sí, es un caso antiguito, muy peculiar, que también ¿Te gusta? me gusta. Empezamos imaginándonos que estamos en un lugar tan inhóspito que parece que la naturaleza te quiere echar de ahí. Es como, Ajá. vete de aquí. No. El viento aúlla como un animal herido. La nieve está por todas partes y no da tregua. Y frente a ti se alza una montaña que los pueblos indígenas de la zona han bautizado con un nombre muy precioso, que se llama Jolat Siaskil, que significa literalmente la montaña de los muertos. Ah, muy bien. Tú dices, ay, Ahí quiero ir. ay, pues ahí te sitúas tú. Es el invierno de 1959. A ver, cortamos aquí tenemos una que se llama Despeñaperro. Que no sé. También, ¿verdad? Pero Sí, no. ¿viene el nombre del uso que se le daba a la montaña? Tanto de una como de otra. No lo sé. Es probable. A mí lo de Despeñaperro me suena que es muy posible. Sí, ¿no? Los perros de caza siempre Sí. han sido desechados sin la menor humanidad. Sí. Pues bueno, estamos allí, en la montaña de los muertos, Sí. ¿no? Bueno, todavía no hemos llegado allí, pero por la estamos zona. cerca, por la zona. En el invierno de 1959, en lo profundo de los Urales del Norte, ¿vale? Rusia, Vale. por si no... Si no se te da bien la geografía, que no. Rusia, por allí. 9 jóvenes aventureros se preparan para una travesía que pretendía ser un logro académico y deportivo. ¿Vale? Pero que se terminó convirtiendo en uno de los misterios más perturbadores del siglo XX, que fue el incidente del paso Dyatlov. Vamos a llamarlo así porque me resulta más fácil. Me parece. Los protagonistas eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales. Vale. El objetivo de la excursión era recorrer durante 14 días esas montañas para ganar la categoría de excursionistas de grado 3, ¿vale? Que es el nivel más alto en el montañismo soviético de la época. Vale. Es como pros. Vale. Para ellos pues no era solo un reto físico en aquel momento, sino también era una demostración de disciplina, espíritu soviético y orgullo en plena Guerra Fría. La verdad que sí que hay necesidad. Of course. Pero vamos, que ellos eran aventureros, que no era la primera vez que ya. iban... Sí, hombre, si te van a hacer grado 3, entiendo yo que el 1 y el 2 ya lo han pasado, ¿no? Eso, que no es como, oh, soy tomachote, me voy del Claro, tirón. No. Los expedicionarios eran jóvenes, llenos de vida y con la complicidad forjada en aventuras anteriores, casi todos, ¿vale? Coleguita. Coleguis de aventuras. Vale. Está Igor Dyatlov, que era el líder, ¿vale? De 23 años, ingeniero en radio, perfeccionista, nivel Dios, y sus compañeros confiaban en él a ciegas. Vale. Sinaida Kolmogorova, también de 23 años, firme, valiente, y aunque su presencia imponía un montón, en sus diarios se
sea, se revela que era una persona muy tierna y cariñosa, ¿vale? Lo que Ujú. pasa que era Muy como deporte... Como los soviéticos, como todos los soviéticos, María, y no... Bueno, pues se ve que ella era bien, ahí, Regia. bien. Lyudmila Dubinina, de 21 años, que era muy optimista y muy risueña, que es raro, Eso te iba a decir, eso no era de allí, No era esa no era de allí. y era la que hacía siempre reír a todo el grupo, ¿vale? Después estaba Rustem Slobodin, de 23, reflexivo y noble, que tenía una resistencia física altísima, o sea, casi como un superhéroe, era Vale. machote, ¿no? Yuri Dorochenko, de 21 años también, que era reservado, sereno, pero con la mente muy fría en los momentos que había problemas, ¿vale? Y también había tenido una relación anterior con Sinaida. Después Alexander Kolevatov, de 24 años, disciplinado y con experiencias en áreas sensibles de la ciencia y la investigación, ¿vale? O sea, curtido. Después tenemos a Nikolai Siviglio-Brignole, que yo no sé, el francés, terrible, de 23 años, extrovertido, porque Era claro, francés. Bueno, era hijo Aunque de... los franceses muy extrovertidos tampoco son. Ah. Pero bueno, comparado con uno de Rusia, lo mismo es el alma de la el alma de la fiesta. Conversador, siempre con ese toque de humor que animaba también las cosas, como todo fiestero, el francés, todo loco. Se ha comido un croissant. Simeón Solotaryov, de ¿Cuántos eran, tía? 9. Ah, vale. De 38 años, que era el más veterano y misterioso, y se unió a la expedición en el último momento y era un sobreviviente de la guerra, marcado por tatuajes y muchísima experiencia, ¿vale? Y por último, que este sería el de 10, Yuri Yudin, de 21 años, que sería recordado como el 10º excursionista, que fue el que tuvo la suerte de la vida. ¿Qué no fue? Se puso malo al principio del camino y se tuvo que retirar. Entonces, se salvó de todo. De todo. Yuri, muy bien. Durante los primeros días de la ruta, sus diarios, porque llevaban diarios para documentarlo todo y demás, reflejaban alegría, bromas, canciones, dibujos, nada que denotase lo que iba a pasar o pasó después. El plan era ascender al monte Otorten. ¿Vale? La ruta los adentraba en medio de la taiga espesa allí y laderas expuestas al viento cortante. Un trayecto difícil, pero no imposible con la experiencia que tenían y siendo jóvenes y demás, ¿no? El 31 de enero alcanzaron un área donde instalaron un campamento base. Lo que venía después, pues, era el paso más complejo. O sea, justo antes de empezar, como el tramo más duro, acamparon ahí. La meteorología empeoró con ventiscas fuertes y temperaturas de hasta menos 30 grados. Señor. Joder, tía. ¿Vale? Aún así, Dyatlov decidió seguir avanzando. El 1 de febrero instalaron sus tiendas en una pendiente abierta sin protección y fue la última noche que compartieron, ¿vale? Después, pues, nadie más supo de ellos. La fecha de regreso estaba marcada para el 12 de febrero y ese día debía llegar un telegrama a Sverdlovsk confirmando su éxito, o sea, al pueblo de origen, a la base, porque ellos terminaban allí, no volvían otra vez para atrás, sino ellos llegaban al otro lado. Entonces, de ahí el día 12. Ya hemos llegado, ya volvemos, pero todo ok. No llegó nada. No llegó ningún telegrama, no llegó nada. Al principio, las autoridades pensaron que era un retraso debido al mal clima. O sea, porque hemos dicho que se estropeó el clima horrible. Pero las familias insistieron un poquito, ¿no? Es como, especialmente la hermana de Dyatlov se puso pesada. Sí. Y eso, pues, por suerte fue un punto clave, porque el 20 de febrero un oficial dio orden para iniciar una operación de rescate. ¿Vale? Y los primeros en salir fueron
estudiantes compañeros de ellos, por supuesto también experimentados, ¿no? Pero, Sí. y muchos voluntarios y amigos de los desaparecidos. Luego ya se unieron militares y helicópteros, Ujú. perros rastreadores, equipos de radio y finalmente cazadores Mansi, que los Mansi son tribus De allí, de allí, de vale. la zona, ¿vale? Que Que se conocen aquello, que... claro, viven allí, cazan allí, todo allí. Que eso, pues conocían todo el bosque. Al frente de todo esto estaba el fiscal Vladimir Starovoitov, Ujú. que estaba dispuesto, pues eso, a llevar a encontrar todo en la investigación judicial. Lo que hallaron, en palabras de una rescatista, ¿vale? Parecía sacado de una pesadilla. Encontramos la tienda partida, las pertenencias dispersas y un silencio absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. No había lucha, pero sí violencia. Y un frío que parecía venir de algo más que de la nieve. Que es como, wow. Pero encontraron la tienda donde la habían puesto la última vez, digamos, ¿no? O sea, lo que está datado es como en los diarios, hemos acampado aquí, en una ladera, que lo mismo no estaba tan bien porque estaba desprotegida, tal, pero hasta ahí bien. Pero como encontraron fue como sorprendente, Vale. llamativo. La investigación fue un poco como un rompecabezas en cámara lenta, porque claro, despacito en ese menos 30 grados, imagínate encontrar cositas y demás. Menos 30 gradetes. Fue el 26 de febrero cuando hallaron la tienda colapsada, Ujú. cortada desde dentro. Ujú. Y las huellas mostraban que sus ocupantes salieron en fila, y algunos descalzos. A pocos cientos de metros, bajo un gran cedro, encontraron los cuerpos de Yuri Dorochenko y Yuri Krivirochenko apenas vestidos, o sea, con los calzoncillos, Ujú. calcetines, poco más, y junto a restos de una fogata fallida. Ujú. ¿Vale? Más adelante, esparcidos en dirección a la tienda, yacían Igor Dyatlov y Zinaida Kolmogorova y Rumsten Slobodin. Sus posturas revelaban intentos desesperados de regresar a la tienda. Ujú. Los últimos 4 fueron encontrados meses después, en mayo, porque estaban enterrados bajo las nieves de un barranco, ¿vale? Que fue Ludmila Dubuniva, Alexander Kolevatov, Nikolai Sividio Brignolole y Simeón Solotariov. Sus cuerpos mostraban heridas más desconcertantes y fracturas equivalentes a la de un accidente automovilístico. Ujú. Ausencia de lengua y ojos y signos de radiación en sus ropas. Ajá. ¿Vale? El primer grupo, hemos hecho como se lo encontraban por orden, pues estaba cerca de la tienda, boca abajo, en ropa interior y muertos de hipotermia. Y aquí entramos, que es lo más fácil, los primeros que encontraron, ¿no? Sí, El 26 de febrero. Igualmente, lo de que esté en ropa interior, porque aunque estés dentro de la tienda, no creo yo que te vayas a quedar en ropa interior a menos 30 grados. Correcto. Pero bueno, hay algo que pasa en el cerebro que cuando tienes muchísimo frío y te estás congelando, la orden que se le manda o la sensación que se le manda al cerebro de tus nervios es que te estás quemando. Ujú. Sientes como si te estuvieras quemando, entonces tienes la necesidad de quitarte la ropa. Entonces, aunque parezca rarísimo, no es tan raro cuando es en un clima tan extremo. Vale. Lo que es raro es que ellos eran muy experimentados. Que no es que yo voy a la montaña, de repente Ya, hace ya, menos ya. 10, me da la sensación de que me quemo y me quito la ropa. No. O sea, Mm. ellos tenían esos conocimientos. Ya, Como, ¿qué ha ya. pasado? Y entramos con el segundo grupo, que es el más raro, ¿vale? Que es en diferentes posiciones y con heridas traumáticas van apareciendo Lyudmila, que estaba encontrada en un río con fracturas graves en el cráneo y en el tórax, sin lengua ni ojos, Muy bien. ¿vale? Simeón Solotariov, el señor de 38 años, encontrado con una fractura de cráneo y las piernas rotas. Ujú. El señor francés, que también tenía una fractura en el cráneo, y Slobodin, con fractura en las costillas y en el pecho.
Qué extraño todo, ¿no? Y aquí está Alexander Kolevatov con fracturas múltiples y algunas quemaduras. Ujú. Las autopsias, ¿vale? Las autopsias indicaron que algunas de las heridas eran consistentes con traumas muy fuertes, equivalentes a impactos de accidentes de automóvil, pero sin señales de agresión externa. O sea, ni un balazo, ni un navajazo, nada. Y ten en cuenta que los cuerpos estaban bastante bien conservados porque estaban en la Me nieve. imagino. O sea, que no es que estaban en hueso ni nada. Así que es como signos de violencia por dentro, pero no se sabía, ¿no? Se registraron signos de hipotermia en todos, pero solo 2 murieron de hipotermia. Vale. La ausencia de lengua y ojos en Ludmila generó teorías como un poquito más... Raras. Sí, exacto, de violencia extrema y no natural, por así decirlo, ¿no? Algo sobrenatural. Y se detectó radiación en la ropa de los cuerpos que no estaban al lado de la tienda, sino los del segundo grupo que encontraron más tarde, que alimentó las teorías de pruebas militares y demás por la zona. Los testimonios y las revisiones posteriores del caso, pues varios investigadores han opinado que la escena podría ser consecuencia de una reacción de pánico ante una avalancha o un fenómeno natural que obligó a los excursionistas a huir apresuradamente. Sí. Los primeros, ¿no? O sea, los primeros. Que los primeros fueron los últimos, porque realmente entiendo que los que estaban más lejos fueron los que salieron Claro. antes de la tienda, que es lo que encontraron después. Estaban lejos. Y que eso lo hicieron salir pues sin la ropa adecuada, sin estar preparado. Simulaciones modernas han demostrado que una avalancha de losa, que es que me he tenido que meter porque Ya. una no tiene conocimiento Me de esas imagino. cosas. Una avalancha de bloques grandes que no necesita grandes alturas ni grandes inclinaciones, puesto que ellos estaban bastante altos. Entonces no fue que se vino abajo media montaña, Vale. sino que se cae como en bloque, lo de losa, es como se va cayendo una avalancha, pero es más como ¡pum! Vale, encima. Encima. Y que una avalancha de losa podría explicar la destrucción de la tienda y las heridas internas sin señales externas de violencia. Expertos en las montañas y condiciones extremas apuntan a que las bajas temperaturas y el viento y la desorientación pues se combinaron con esto y crearon el desastre, ¿vale? Y bueno, entrevistas realizadas a familiares años posteriores pues revelan que fue terrible, que fue un dolor muy grande y el no tener una explicación clara. Me imagino. Pues, vale. Pero aquí entramos con las teorías más fuertes con un poquito de explicación, que es la teoría de la avalancha, que es como la más aceptada de todas. Sostiene que una avalancha de losa pues derribó la tienda y generó un pánico colectivo en el grupo. La avalancha causó que la tienda se deshiciera desde dentro y que los jóvenes huyeran desnudos o con poca ropa. La fractura interna, lo que hemos dicho antes, el frío extremo, la exposición causaron muertes por hipotermia. Sí, pero la lengua. Y después dicen el caso, bueno, ahora es la siguiente teoría, de algún animal o algo así, pero también entiendo que una avalancha de losa te pilla como te pilla y sales con poca ropa, pero es lo que tú has dicho. Yo no creo Allí no. que tú estés en calzoncillos dentro de una tienda. No, claro que no. Mm, Que una tienda no te aísla, o sea, no. Ahí no. Pero bueno, después otra teoría que se pueden combinar también las teorías es un ataque animal salvaje o el Yeti, que esa zona, sí. Me parece, la verdad, que bastante aceptable. Sí. O sea, una hipótesis popular en círculos conspirativos es que el grupo fue atacado por el Yeti, porque hay muchas leyendas locales por aquí, por aquella zona, ¿vale? Entonces, se mencionan los daños físicos podrían coincidir con una pelea con ese tipo de animal. Animal. Yeti. Se menciona, o sea, según los testimonios no oficiales, la zona era conocida por avistamientos. De Yeti. No hay pruebas científicas concluyentes. Había varios Yeti. Es que el Yeti no sé cómo va, si es ¿Tiene solo familia, uno no? o tiene familia. Es que las películas de dibujitos tienen familia. Claro, por eso. Yo es que aquí como no hay montañas así, no tenemos esa historia tan conocida, no lo sé. Bueno, el Yeti. Sí. No sé por qué uno.
pero lo mismo eran 14 y todos son el Yeti. Claro, Bigfoot. Bigfoot, sí, pero no es lo mismo. No, ya. El Bigfoot tenía el pelito marrón, era más de Sí. selva, y el Yeti Sí, blanquito, es blanco. para camuflarse Pero son entre la primos. nieve. Sí. Vamos, seguro, si existen son primos. Por supuesto no hay pruebas científicas, ni una sola, que apoye esta teoría, ¿vale? Una pena. ¿Qué vamos a hacer? Después los experimentos militares, secretos. Por el momento histórico en el que se encontraban, pues también. No, y que la zona es muy de eso también. Y en ese momento, pues sí, algunos sugieren que la radiación encontrada en la ropa, las lesiones internas podrían derivar de algún tipo de contacto con armamento secreto o pruebas nucleares que hubieran hecho en esa zona. Porque estaban durante la Guerra Fría y en esa época en áreas remotas, y fíjate si Rusia tenía áreas remotas, se hacían muchísimas pruebas. La ausencia de explicaciones oficiales y la falta de transparencia sobre el caso, pues aumenta más la sospecha de que pudiera haber sido Que haya sido algo raro de eso. alguna cosita. Después tenemos la de los fenómenos paranormales y o extraterrestres, abducciones y demás, que otra vez por la naturaleza inexplicable de las heridas, la extraña conducta del grupo, de me quito la ropa, hecho a correr, unos aquí, otros allí, todo, pues... Hay fantasmas yo allí no creo que haya. No, la de los fantasmas no, adicciones. Pero aliens pudiera ser. Y también, aparte de avistar al Yeti, esa zona es muy de avistamiento de luces. De luces, bueno, por allí pasan muchos meteoritos, han pasado, han sido avistados hace poco, avistamientos extraños en los cielos, entonces... Vale. Es que lo mismo el Yeti es un alien que se quedó aquí. Puede ser. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que no? Pues eso es otra teoría. También, por supuesto, carece de evidencia científica. ¿Qué le vamos a hacer? Después también se ha dicho de un ataque humano, que tampoco está muy bien basado porque aquí se le echaría las culpas a lo que son a la gente que vivía allí en la montaña, las tribus y demás, pero nunca había habido ni un enfrentamiento, las tribus locales no tenían problemas entre sí, no había habido saqueos con las excursiones previas, no. Que no cuadra. Que no cuadra, no hay registros de ataque, no hay ningún registro de que haya pasado nada por esa zona así. Y empezamos una de las que a mí me puede llegar a sonar más en conjunto con la de la avalancha de Losa, que se hubieran combinado las dos, el de efectos infrasound natural, ¿vale? El síndrome de la montaña se llama. Me pareció súper interesante y desconocido, al menos para mí, ¿no? Apunta a que el fuerte viento que pasa a través de ciertas formaciones rocosas genera ondas de infrasound. Esas ondas existen, ¿vale? Pero se especula que en ese momento se generaron esas ondas por ese viento y por esas zonas, ¿vale? Que son sonidos inaudibles para el oído humano, pero sí que inducen, porque lo han hecho no naturalmente, sino pruebitas de estas que se hacían en ciertas épocas, a ver, ¡ay, qué pasa! Sí. Inducen al terror, ansiedad, alucinaciones y náuseas extremas. Vale. Que te vuelve loquito, vamos. Y se pueden generar de manera natural, no solo de manera provocada. Así que esto pudo provocar un pánico irracional y una desorientación total, que ahí me cuadra el tema de la ropa, de todo. Huyeron desesperados, sufrieron lesiones al caer o al esconderse y explicaría ese comportamiento tan errático sin... O sea, con ese conocimiento que tenían, es que no son personas que dices tú me llevas a mí, tú y yo. Ya. Que tú me llevas a mí y yo ahora de repente no sé qué hacer ante esta situación, sino ellos que van a poner grado 3, ¿vale? Que van a poner nivel más pro ya, que tienen mucha experiencia. Y ese es uno de los que a mí más me cuadra. O que también una de las pruebas militares pudieran haberse trabajado con el infrasound. Sí. Para usarlo en futuras cosas, y como estamos haciendo pruebas, os ha pillado aquí. Joder. Pero vamos, que en este caso se genera como natural. Vale. Que pudiera pasar.
Y nada, después más datos relevantes porque no se sacó más nada, se encontraron los cuerpos y ya, como he dicho, no fue demasiado claro el gobierno sobre esta investigación. Vale. Pero tampoco se conoce a los rusos como... Eso te iba a decir, ellos no son muy transparentes No. en esas cosas, ¿no? Después se encontraron objetos personales importantes en la tienda, o sea que lo único que indican es que echaron a correr. Claro. El caso sí que impulsó cambios y medidas de seguridad para los excursionistas soviéticos, ¿vale? Como reforzar las medidas. Y en la cultura popular, a día de hoy, pues es muy conocido. Allí hay novelas, películas, videojuegos, hay de todo inspirados en ese incidente. Y el paso Dyatlov se convirtió desde entonces en un símbolo. Y un recordatorio pues de la fragilidad humana ante la naturaleza. Vale. Y nada. Hasta ahí. Hasta ahí puedo leer porque ¿No se sabe más? No se sabe más. Lo único que sí que los diarios, todo lo que se lee en los diarios de todos ellos, de los 9 o los 10 hasta que se tuvo que ir, eran todos risas, aventuras, todo chistes, todo magnífico. Y de repente eso. Pues la verdad que no sé. Me cuadra lo que tú has dicho un poco, lo del síndrome de la montaña, me pudiera cuadrar, o sea, algo les tuvo que pasar en la cabeza para comportarse así. Sí, es que... Pero no sé, yo no lo conocía, la verdad. No. Me sorprendió mucho esos comportamientos tan extraños. Sí, y 9 personas, o sea... Sí. Pues 9 personas experimentadas. No sé qué piensan los oyentes, si lo conocían o no, si qué piensan, qué teorías tienen, porque la verdad que sí que es muy interesante. Me ha gustado. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, que otra vez mendiguemos y nos sigáis en todos lados, Instagram, iVoox, Spotify, Podimo, YouTube, Amazon Music, Apple Music y creo que ya está. Sí, yo creo que también ya está. Pero además de eso, compartirlo, ¿sabes? 2 rayitas así, que tú le cliques, tú lo compartes con tus amigos y está muy guay. A tu madre, a tu padre, tu familia. Sí. También puedes comentar. También. Preguntar, pedir. Nosotros nos abrimos a todo. Sí, que las recomendaciones están muy bien, ¿eh? Que a veces tú te quedas sin idea y una recomendación a tiempo es maravillosa. Sí, una recomendación a tiempo te salva un capítulo, señora. Sí. Muy agradecidas con esas cositas. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Gracias.